siguiendo la marcha de este 30 aniversario del Fantasma de Diputación, os voy a presentar a dos personas que no están metidos dentro del cartel, pero que tienen mucho que aportar de información muy especial por testimonio de primer orden de este caso concretamente. Voy llamando a Antonio Barros primero. He entrado con el pie izquierdo, ¿eh? Lo que pasa es que tambaleando. Y no lo estoy viendo en este momento por aquí cerca, pero por favor, si veis a Paco Barrera, es que estoy mirando para la zona equivocada entonces. Sí, sí, perfecto. Sí. Perdón, un minuto. Claro. No tengo que hacer demasiado. Aquí sí. Como decía, testimonios de primera mano que no estaban preparados para nada. De hecho, ellos pueden corroborar que en estos últimos días ha surgido, sin más. Ellos me contaron una serie de historias y yo decidí que estas dos personas deberían estar aquí por simplemente los motivos que vais a tener a continuación la suerte de presenciar y de escuchar. Dos personalidades, yo creo, del ambiente granadino que en aquel momento, de una forma o de otra, tuvieron que ver con la Diputación de Granada. Así que les dejo la palabra a ellos y vamos a tener unos minutitos, unos 20 minutos, media hora, según cómo vaya el tema, sí, para que nos contéis. Primero, me gustaría que empezara, que te presentaras tú, sí, ¿vale? Y, bueno, y después continuamos con Paco. Perfecto. Buenas tardes a todos. En fin, espero aportar un poquito de luz a lo que son claroscuros hasta ahora, después de 30 años. Y bueno, mi aporte va a ser un aporte personal. En primer lugar, por una de mis dedicaciones, que ahora contaré cuál es, y por otra porque conocí al investigador, el director del equipo Omega, Juan Burgos Gavilán, con el cual me une una magnífica amistad. Y verdaderamente fuimos comentando, a medida que se iban haciendo las investigaciones, fuimos comentando todos los avatares. Y luego se terminó pues con la famosa, el retrato robot del supuesto padre Benito. Y bueno, pero me gustaría, antes de comenzar con esto de la Diputación, si me lo permitís todos, hacer hincapié, porque todos los ponentes que ha habido a lo largo de ahora, claro, el mundo del misterio es un mundo que hace un puñado de años, podemos decirlo al estilo granadino, un puñado de años, pues era un mundo casi para personas un poco estrafalarias, un poco chaladas y eso. Sin embargo, es de decir que en el año 1979, José María Pilón, fundador del equipo EPTA, donde hoy nos ha deleitado Paloma Navarrete, Sol García Soler, en fin, y una serie de personas que han pertenecido a ese grupo, estuvo aquí en Granada, en la Facultad de Medicina, dando unos cursos que duraron un cierto tiempo. Esos cursos estuvieron avalados por Miguel Guirao, que era decano de Anatomía de la Facultad de Medicina de Granada, un hombre de una cultura inconmensurable y una persona abierta absolutamente a todo, que dio su autorización y su firma para que eso se pudiera realizar. También a Manuel García Sánchez, que a muchos de vosotros no os sonará, pero sin embargo os puede sonar más, Miguel Botella. Miguel Botella era su alumno, era uno de sus alumnos. Por lo tanto, Manuel García Sánchez era uno de los mejores antropólogos del mundo. Así estaba considerado.
y era un hombre que, digamos, el laboratorio de antropología de aquí de Granada lleva su nombre. En fin, estas personas estaban allí como otras tantas de ese nivel. Y nada, quería hacer esa matización para darnos cuenta de cómo ha sido la evolución de las cuestiones del misterio a lo largo de todos estos años. Bueno, y paso a decir, en fin, lo primero que tengo que decir es que, independientemente de a otras dedicaciones, que ahora sinceramente no vienen al caso, dedicaciones académicas, yo he tenido más de 40 años un negocio dedicado, no, como dicen muchos, a la destrucción, sino casi a la recuperación. O sea, mi negocio, que lo comenzó mi padre, y después yo me hice cargo de él, se dedicaba a comprar todas las casas que se iban a tirar en Granada, que por desgracia, y todos sabéis, hombre, los que sois más jóvenes no, por desgracia, vamos, por desgracia y también por suerte, porque yo con mi negocio he sufrido bastante. ¿Por qué? Porque he tenido que contemplar la destrucción masiva, ahora que se lleva esa palabra, gracias a lo que todos sabemos, en fin, la destrucción masiva de cantidad de sitios, de lugares impresionantes. Por mencionar algunos, la propia casa de Federico García Lorca, que todos creen que es la huerta de San Vicente, sin embargo, ellos vivían en Puerta Real. Esa casa se tiró, así sin más. Y lo mismo que ahora pasamos a relatar lo que es la parroquia de la Magdalena, que no debemos de confundir, porque aquí algunos ponentes han comentado que aquello era un convento. No era un convento, era una parroquia, una sencilla parroquia, porque había dos conventos que tenían ese mismo nombre, el que todavía actualmente continúa y otro en la calle Gracia, con fachada de Diego de Siloé, exactamente. Pero sin embargo, en la calle Mesones estaba la parroquia dedicada a la Magdalena, y era una parroquia normal y corriente donde se impartían misas y así. Entre otras cosas, si uno se pone a pensar que aquello hubiese sido un convento, las dimensiones no casan con esto que se dice. Efectivamente, nadie tiene constancia, solamente la rumorología de que allí hubiese sucedido nada extraño, hasta que de pronto, en un momento determinado, justamente en el año 1836, creo que fue, cuando se vendió, porque anteriormente ya llevaba la parroquia sin estar habilitada para misas desde hacía un buen puñadito de años. O sea, vamos a poner en 1800. Por lo tanto, quiero referirme con esto a que las cuestiones del supuesto padre Benito, los testimonios que ha habido a posteriori de familiares suyos, no son posibles, no son viables. No son viables porque el tiempo, nadie pudo conocer al padre Benito, porque habría que tener 200 años para haberlo visto dar misa. Y por lo tanto, digamos, por ese particular, a mi modo de ver, queda descartado. En fin, lo que quiero decir, yo conocí a Juan Burgos en el año 1977, por unas cuestiones que nada tienen que ver con la parapsicología, sino eran otras cuestiones. Nos hicimos amigos, la verdad es que sigo teniendo una magnífica amistad con él, aunque hace tiempo que no lo veo, y yo creo que no lo ve nadie. Y bueno, en ese momento a mí me pareció una persona un tanto especial. Luego creo el grupo Omega, del que aquí tengo uno de los que fueron componentes del grupo Omega y vivieron. Entonces, cuando sucedió todo aquello y Diputación dio permiso, porque claro, ahí hay también una cuestión que me choca un poco, y es que dentro, y me puedes decir si digamos lo que estoy diciendo, estoy confundido, dentro del grupo Omega había una trabajadora de la propia Diputación que pertenecía al grupo Omega, y ella fue la que de alguna manera intercedió a través de la Diputación para que se otorgase permiso.
La Diputación dio permiso para que se hicieran las investigaciones oportunas y durante los días que todos sabemos de la Navidad del año 1986 se llevaron a cabo esas investigaciones. Como ya hemos podido ver a lo largo de este tiempo, a lo largo de todas las ponencias que ha habido, pues las investigaciones tienen ese claroscuro. Pero yo lo que quería decir, antes de nada, es que yo estuve cuando se tiró el templo, porque nosotros compramos los materiales que se podían aprovechar de la parroquia de la Magdalena. ¿Y qué había en la Magdalena? Después lo veremos, porque además creo que tenemos una sorpresa, porque vienen unas fotografías. Aquello, cuando se vendió a principios de 1800, tuvo varios negocios, y en 1892 lo compran la familia Pérez de la Blanca, y entonces aquello se llama Pérez de la Blanca e Hijos. Entonces se convierte en un almacén de tejidos La Magdalena. Entonces, allí, cuando nosotros llegamos, porque aquello ya se vendió definitivamente para construir los almacenes Woolworth, aquello era una iglesia, se sabía que era una iglesia por los componentes, no porque hubiese figuras, solamente había frescos en las paredes y había habido unas modificaciones de las que no se han hablado todavía, porque nosotros lo que recuperamos de allí no pertenecía a la época que tenía la parroquia. Digamos, las barandillas estaban hechas de un hierro que se llama hierro calibrado. El hierro calibrado es un hierro que tiene aproximadamente unos 2 centímetros de espesor, es como un rectángulo y van remachados. Y esos empezaron a hacerse a partir de 1800, por lo tanto coincide con la primera venta de la parroquia, que los dueños probablemente hicieran reformas sobre la propia parroquia para adaptarla a lo que quiera que fuera. Al final se hizo la última adaptación a lo que eran tejidos La Magdalena, aunque sí es cierto que tanto en las paredes como en la arquería se conservaba el modo original de la propia parroquia, pero de ninguna forma estaba ni el altar ni nada, pero sí había muchos frescos en las paredes. Y a partir de ese momento comienza el derribo. Y recuerdo que el primer día estaba mi hermano, me acompañaba, un hermano que tengo que es un año mayor que yo, y vimos una gramola. Él se llevó la gramola, que por cierto la tiene todavía. Además, la gramola era curiosa, estaba pintada de celeste, era un color un tanto peculiar. Alguien se ve que le había dado por decir, bueno, vamos a ponerla esto un poco más moderno. Y le di a la gramola. Y luego vimos cómo se empezaba a derribar. En aquel tiempo, o sea, estamos hablando del año 71, no se demolía como ahora. Ahora se lleva una máquina de estas de un tamaño enorme, hace así con la uña y plaf, y todo lo tiran. No, antes había que calibrar lo que eran los muros maestros, lo que eran las techumbres, las vigas que las sostenían, si eran las vigas maestras, si eran los pares, en fin, son tecnicismos pequeñitos de albañilería. Pero antes se derribaba a mano, a pico y pala. Entonces, efectivamente, cuando aparecieron los huesos, aparecieron, yo no sé si se ha dicho aquí, creo que sí, aparecieron prácticamente de golpe y porrazo. Pero era lógico. O sea, todo el mundo sabía, y todo el mundo sabe que en Granada, y en sitios concretamente particulares como puede ser este, donde estamos hablando del arrabal, de la parte árabe de Granada, y la zona donde supuestamente había no una, sino se calcula que podía haber entre 2 o 3 mezquitas, pero tampoco se hallaron restos de la mezquita en lo que nosotros pudimos contemplar cuando se tiró la parroquia de la Magdalena. O sea, sinceramente, y además yo voy a ser todo sincero porque, digamos, fueron mis ojos los que lo vieron, y también los de algunas personas que pueden avalar lo mismo que yo vi. Aquellos muros se tiraron, y es cierto que en uno de los muros había como un falsete, y aparecieron unos cuantos esqueletos, no montones de esqueletos, los montones de esqueletos aparecieron sobre el suelo, o sea, debajo del suelo, y esos esqueletos nadie se planteó. O sea, esa historia que yo he oído
siempre, que además me parece bonita y me parece bien estructurada, porque hubiera sido lo lógico. Uno siempre piensa en lo que tiene que ser lo lógico. Lo lógico es que si uno encuentra huesos, esqueletos, no sabes, tienes que datarlos y entonces tienes que parar la obra. Pero es que entonces no se hacía ese planteamiento, pero ni siquiera porque te fuesen a parar la obra, en absoluto. Es que no había ese tipo de sensibilidad. Es así de sencillo. O sea, Granada siempre funcionó de esta manera. No nos podemos engañar. Si Granada ha tirado prácticamente gran parte de su patrimonio, ha sido gracias a que todo el mundo hacía oídos ciegos. De hecho, el propio arco de las orejas lo mandó tirar una persona que tenía allí una tienda. Y como pertenecía al consejo de administración de no se sabe qué, pues tenía ese cierto poder y lo mandó tirar. Y después alguien lo recuperó piedra por piedra y ahí está puesto en los jardines que hay subiendo hacia la cuesta, después de la cuesta de Gómez. Por lo tanto, esa especie de sensibilidad que queremos decir, no existía. Allí de pronto aparecieron huesos, se mezclaron con el cacao que iba saliendo y los camiones que se iban cargando completamente a mano, pues se cargaban y se iban llevando a los bacies que eran de rigor en ese momento en Granada. Además muy cerquita de aquí, por cierto. Perdón, ¿dónde estaban situados los bacies? Porque... Bueno, había bacies, ¿cómo se llama el barrio este nuevo? ¿Jardín de la Reina? Efectivamente, Jardín de la Reina. Ahí había bacies, en toda la zona esta que se llama Parque del Genil también, había bacies, y luego cerca de la Azulejera, que estaba en la zona de la carretera de Armilla, también había bacies. Porque antes era lo más sencillo. Igual que los árabes cuando construían, los desmontes que hacían se metían en la zona de los tejados, en las techumbres, porque claro, lo más dificultoso de todo, cuando se hace un desmonte, es retirar esos cascajos. Entonces, aquí lo más cerca posible. Hoy sería imposible, bueno, se hace en otras partes y con otra serie de permisos, pero así era. La cuestión es que cuando se tiró lo que era tejido en la Magdalena, o también se ha dicho, y no sé en qué libro aparece, que que los dueños parece que echaron una maldición porque iban a construir los almacenes Woolworth, que aquello fue, bueno, la verdad es que cuando los granadinos, ya que estábamos acostumbrados a tirar las cosas, pero no estábamos acostumbrados a ver una cosa tan fea como fue aquello, ¿no? Que eran los almacenes Woolworth. Y dicen que echaron una maldición. No, en absoluto, puesto que los dueños de lo que era tejido en la Magdalena lo vendieron voluntariamente y se metieron su dinero en el bolsillo, lo mismo que cualquiera de nosotros decide vender su casa o decide vender un local y se lo vende a quien sea y el que sea hace lo que quiera. Y allí fue de esa manera. Los huesos efectivamente aparecieron en una de las paredes de la margen, o sea, tal como se entraba a lo que era la antigua parroquia, a la margen derecha apareció un muro, donde ese muro tenía unos ladrillos que cualquiera que entienda de muros, en los muros maestros, digamos, son macizos, y los otros ladrillos estaban puestos en otra posición, y aunque como tenían estuco, pero se notaba que había una oquedad. Y lo digo esto porque había que tener cuidado a la hora de derribar, porque los albañiles se montaban encima de los muros y a pico y pala iban desmontando. Entonces, cuando veían alguna irregularidad, como era su vida la que estaba en juego, llevaban un poco de cuidado. Y luego, en el suelo, ahí aparecieron cantidad de huesos de todo tipo, pero es que era normal, porque todos sabemos que antes, hace ya unos cuantos siglos, los cementerios como tales no existían, sino se enterraba en sitios sagrados. Hombre, los más pudientes enterraban, como casi siempre, donde les ha dado la gana, o donde les convenía, pero sin embargo, para el común de los mortales, pues los sitios sagrados eran los alrededores de la iglesia. También es cierto que hay verosimilitud a la hora de decir, bueno, ¿es que esa parroquia estaba construida sobre la mezquita? Sí, posiblemente porque normalmente los conquistadores siempre solían destrozar aquello que no era suyo y construir sobre lo que ya estaba construido, dejando nada más los cimientos. Luego, a partir de ese momento,
digamos, cuando ya pasó todo eso, aquello se quedó limpio completamente el solar. O sea, no sé, la cosa es que no hay ninguna fotografía, o por lo menos que yo tenga conocimiento, que avale cómo quedó aquel solar para que la gente se dé cuenta de que allí no apareció absolutamente nada. O sea, aparecieron los huesos, efectivamente, aparecieron algunos huesos de niños pequeñitos, que además, digo, que no es la primera vez que en un desmonte que hayamos hecho nosotros, bueno, nosotros no exactamente, sino las personas que se dedicaban a eso, lo hacían, han aparecido esqueletos de cierta sospecha. Y es verdad lo que se ha dicho antes, que las monjas tenían fama de, no es que tuvieran fama de, o los curas de, es que era lo más lógico. Imaginemos por un momento, y no quiero ponerme un escabroso, pero sí quiero irme a lo que es la realidad, yo diría que casi incontestable, y es que los señoritos, los que siempre hemos tenido en España, y supongo que en otras partes del mundo lo llamarán de otra manera, pero son los mismos, pues bueno, siempre tenían escarceos con las personas que a ellos tenían, eran como un derecho de pernada. Imaginemos que la criatura se quedaba embarazada. ¿Qué hacían con ese niño? No podían darlo a conocer, y de alguna manera lo llevaban a conventos, y allí pasaba el señorito la manutención. Pero ¿y si dejaba de pasar la manutención en los conventos, donde había veces que pasaban muchas faltas? De hecho, por poner un pequeñísimo ejemplo solamente sobre las faltas en los conventos, la Virgen del Realejo, la Greñúa, esta que le llaman la Greñúa, se cambió, la tenían las monjas de Santa Catalina, y se cambió por 2 sacos de harina. O sea, las monjas cogieron 2 sacos de harina y dieron esa imagen que hoy en día es la que procesiona por Granada. Quiere decir esto que las monjas pasaban también necesidades. Entonces, si les daban niños para que dispusieran de ellos y los mantuvieran y crecieran y luego fuesen al colegio, en fin, lo que es normal, y los señoritos dejaban de pasar la manutención, como en ellos era lógico, porque si habían hecho eso, porque no podían hacer lo otro. En fin, quiero decir que a lo mejor en ese sitio, al no ser convento, era una rareza, pero tampoco, porque puede ser la muerte de unos chiquillos que a lo mejor, imagino que hasta por respeto, en un momento determinado, en vez de ponerlo en suelo, con la cantidad de fallecidos que había ya, los pusieran allí. Porque es verdad que yo vi esos esqueletos y eran pequeños. No puedo decir que no los viera. Y vi un montón de esqueletos que se cargaron en los camiones. Y luego, con respecto, y ya con esto termino y dejo paso con la investigación de mi amigo Juan Burgos, cuando se solicitó el permiso y se dio, evidentemente las autoridades, bueno, ellos no están dispuestos ni a tapar ni a no tapar, pero sí es verdad que se requiere un poco de seriedad a la hora de las conclusiones. Y para mí, eso es lo que yo he hecho en falta. ¿Por qué? Porque teniendo la oportunidad única en aquel momento, estamos hablando de 1986, la oportunidad única cuando las autoridades todavía eran reticentes a prácticamente todo, incluso hasta robar, eran reticentes en aquel momento todavía, pues dieron permiso a un equipo de personas que eran aficionados a la parapsicología, porque claro, llamarse parapsicólogo o llamarse, no sé, en fin, cada uno, no sé de dónde sale, pero puede ser así. Su profesionalidad luego ha de avalarlo en su trabajo, en lo que ha hecho. Juan Burgos organiza el grupo, pero el grupo estaba tan organizado, y perdóname de verdad, no quiero ser eso, pues como una película de los hermanos Marx. Porque sinceramente, y he de decirlo con todo mi cariño, porque verdaderamente yo a Juan Burgos de verdad le tengo mucha estima, a mí me parece que perdieron la oportunidad de la vida de la parapsicología aquí en España. Seguirá siendo un caso misterioso, a pesar de lo que yo diga y a pesar de lo que digan personas incluso más extremas que yo. Pero lo que sí es cierto también es que cuando se hacen unas
investigaciones y tú tienes todos los permisos habidos y por haber, o sea, tienes a tu disposición absolutamente todo, si tiene que estar un guarda contigo, si tiene que estar aquel, si tiene que estar el otro, tú mandas, tú ordenas, tú acoplas las cosas. Sin embargo, aquello fue un verdadero desastre. Almendros, que hizo una psicofonía, yo Almendros lo conocía de muchos, sí, Mariano Carmona Almendros, yo lo conocía de hacía muchísimos años, que me lo presentó precisamente del antropólogo que he hablado, que vivía en el Zacatín, y entonces él mismo me lo presentó, y ya me dijo cuando me lo presentó, a ver, Manuel Carmona Almendros es un hombre muy fantasioso. Sí, era muy fantasioso, a mí me encantaba que fuese fantasioso porque esas personas siempre gustan, ¿no? Van buscando algo que a otros no les interesa lo más mínimo. Pero que, digamos, hubo una desconexión total, y ahora nos lo explicará él, que perteneció al grupo Omega, porque a la hora de reunirse, y en el libro de Rafael Casares, que además alumbra muy bien en su libro de 13 historias de fantasmas, alumbra perfectamente cómo fue la investigación. La investigación, sinceramente, se pudo haber hecho con toda la voluntad del mundo, pero fue un completo desastre. Y ya para terminar, decir, cuando al final sucedió lo del semiespectro, que yo no sé lo que es un semiespectro, el mordisco en la mano y lo del retrato robot del fantasma, del supuesto fantasma, yo me molesté, sinceramente, y llamé a Juan y le dije, Juan, ¿nos podemos ver? Y sí, nos vimos, y además nos vimos en mi negocio, como nos habíamos visto tantas y tantas veces. Y le dije estas palabras, y con esto más o menos quiero terminar. Le dije, Juan, esto que has hecho no conviene a nadie. Y me dijo, ¿por qué? Digo, porque tú sabes que esto no es así. Ni esta psicofonía es una psicofonía seria, ni un retrato robot, excepto para un violador que coja la policía, puede servir para un fantasma. Digo, y te voy a decir algo, Juan. Digo, y tú sabes que te lo digo con todo el cariño. Esa parte de la parapsicología, cuando nosotros, los que nos dedicamos, entre comillas, a estos temas, y nos gusta, nos apasiona, nos gusta en primer lugar que nos respeten, pero para que nos respeten tenemos que buscarnos ese respeto, no podemos ir con cualquier milonga a cualquier sitio y soltarla y decir, vale, ya está, no, aquí hay un público seguramente de una preparación infinitamente mayor que la mía, a muchos niveles. Y por lo tanto yo no me puedo plantar aquí y decir lo que la gente quiera oír, sino lo que yo vi y fui testimonio, doy testimonio de ello, y lo que le dije a Juan, Juan, eso no lo puedes hacer. Y además hice una cosa que, sintiéndolo mucho, como soy un rompepapeles, porque odio los papeles, no lo puedo traer, pero tenía 2 copias del periódico cuando salió en portada el retrato robot del fantasma de la Diputación. Yo, por uno de mis labores, como psicólogo, digamos, en fin, lo digo porque vale para esto, efectivamente, eso es, pues, permíteme, pues, tomé y compré 2 periódicos la mañana que salieron, y además porque cuando vi el retrato robot... Si no lo tiene Paco Barrera, no lo tiene nadie. Sí, efectivamente. Pues resulta que yo compré 2 periódicos y entonces, como no se me da mal el dibujar, pues hice una cosa que en psicología, bueno, se le puede denominar de muchas maneras, pero bueno, hice una especie de truco psicológico, y es que le enseñé el original y le dije, mira, Juan, esto no es serio, y lo del mordisco menos aún. Aunque lo hubiera visto quien fuera. No. Así no funcionan las cosas. Y él me dijo, pero hombre, él intentó excusarse, porque ya digo, no une una buena amistad. Y entonces le dije, te voy a enseñar una cosa. Digo, tú que eres una persona, porque Juan tiene algo que imanta. Es una persona carismática. Es una persona que si yo de pronto se me ocurriera tener que crear una secta, diría, Juan, vente para acá que eres el idóneo. Sí, porque es un hombre que tiene ese carisma.
pero en el buen sentido de la palabra, ojo, ¿no? Porque Juan siempre fue una maravilla, bueno, es una maravillosa persona. Pero yo lo que hice fue pintarle, y además, si hay aquí alguna persona que sea diestro con el dibujo, bastante más que yo, y tome, digamos, una fotografía un poco más grande, yo le dibujé la barba y el bigote que tanto Juan como yo casi siempre hemos tenido, no desde chiquitillos, pero casi, ¿no? Entonces, cuando se lo mostré, le dije, Juan, ¿eres tú? Él, lo único, sí. Queda un poquito tiempo. No, ya termino. Le dije, es muy interesante lo que está contando. Pero le dije, Juan, eres tú. Y él se vio, él miró aquello que yo había dibujado y no me contestó absolutamente nada. Fuimos a tomarnos un café y ahí, de alguna forma, termina la historia de las investigaciones. Hombre, podía pormenorizar más de todo lo que sucedió allí dentro, pero yo prefiero que lo haga él, que además perteneció también al Grupo Omega. En fin, muchas gracias. Gracias, Antonio. Y ahora Paco Barrera, por favor. Bueno, ya que estamos en este plan, mi compañero ha puesto su visión del caso y yo voy a poner la visión del caso según yo. Claro. Bien, como a modo introductorio, y creo que en Granada soy poco conocido, ya que me prodigo más, por ejemplo, en la región de Murcia, soy colaborador del programa El Último Peldaño, de Joaquín Abenza. Sí, este mejor, ¿no? Vale, estupendo. Bueno, sería un poco largo de contar mi trayectoria, que puedo decir que llevo 40 años dentro de este mundillo de los fenómenos paranormales, misteriosos, ufología, parapsicología, enigmas. De siempre me ha llamado la atención todo esto. Pero como veo que estamos muy cortitos de tiempo, voy a resumir. Pero no quiero pasar sin decir dos cosas. Primera, ya que se ha mencionado el tema de la relación de la parapsicología con la universidad, te puedo decir que el grupo que yo capitaneaba, la SIB Bethel House, o sea, Sociedad de Investigaciones Biofísicas Bethel House, de la cual sigo siendo presidente, ya que no nos hemos extinguido, tuvimos, no recuerdo ahora mismo el año, uno de mis defectos es que si no ando con papeles, fechas y datos, chungo. Pero bueno, a mí me gusta hablar en general y que la gente busque. Entonces, el primer dato sería, nuestra organización fue la primera que impartió unas conferencias sobre esta temática en la Universidad de Granada. Nuestra asociación fue la primera que expuso la Expo Vermes, es decir, la fenomenología de las caras de Vermes, durante una semana en la Facultad de Ciencias. Todo eso está documentado con periódicos de la época y con la fotografía no solo de periódicos, sino que obran en mi archivo y que cuando se quieran se pueden ver. Dicho esto, bueno, y luego una gran satisfacción para mí dentro de mi trayectoria de conferenciante y demás, simplemente quiero hacer una puntualización de lo cual para mí resultó una de las conferencias más gratas de mi vida. He tenido la oportunidad de dar 2 conferencias al grupo de sordomudos de aquí de Granada, cosa que se me agradeció y para mí fue uno de mis mayores logros, la satisfacción que me dieron después de dar estas conferencias. Dicho esto, vamos a concertar un poquito. Tema Diputación. Como se ha dicho, yo pertenecía al grupo de Parapsicología Omega. Lo que pasa es que en aquella época yo llevaba el sector de ufología, que era realmente mi pasión de toda la vida. Y bueno, las relaciones con el equipo de investigación de la Diputación, francamente fueron cortitas, pero tengo unas cuantas cosas bastante interesantes. Una de ellas ya la relaté ayer con respecto a la obtención de la psicofonía y con respecto al tema de la copia de esa psicofonía que llegó a manos del profesor Jiménez del Oso y que ha sido la que se divulgó. Bien, dicho esto, bueno, sobre todo mi intención, y a José Luis le tenía preparado una sorpresita, y eran las fotos que vamos a ver, más o menos que va a ilustrar esa trayectoria de lo que es. Pero antes quiero decir otra cosa importante. Mi posición dentro del grupo SID Bethel House como presidente, esto me hace que estuviera al tanto de todo. Y lo que vamos a ver, parte de esto se lo debemos a uno de los integrantes. Este integrante hoy en día lo tenemos aquí en nuestra reunión.
Se llama, pues, Juan Manuel García González. Está allí y precisamente actualmente lleva un grupo de parapsicología en Neja muy interesante, ya que he estado observando y siguiéndolo por el Facebook, veo que, en fin, que es bastante potente. Bueno, sí, correcto. Vale, ahí, en fin, está el anagrama de la psicología y eso es la portada, bueno, dentro del departamento de parapsicología, la portada de las investigaciones. Aquí he traído a modo de ejemplo unos cuantos informes, entre ellos el de Juan, y sobre todo, bueno, en fin, pero vamos a entrar rápidamente en el tema. Lo que estamos viendo en este preciso momento, pasa ya a esa primera, es un detalle de uno de los planos de Granada más antiguos que se conocen. Es la denominada plataforma de Vico. Esto es del año 1590. Y en él, ese, correcto, 1590. Y él no, anterior. Bueno, vamos a ver. Como he dicho, no, anterior a eso. Anterior, esa. Es un simple detalle en donde ya aparece la calle Mesones y donde ya aparece por primera vez la representación. O sea, ahí está señalada la iglesia de Santa María Magdalena, que es la que nos ocupa. Estamos, como digo, hablando de 1590. Anteriormente, y el informe este histórico-artístico se relata desde los orígenes, desde que fue la mezquita árabe hasta la actualidad, a nivel histórico. Bien, la primera referencia que se hace es, como he dicho, a la plataforma de Vico, que es esa, correcto, en donde se ve, en la calle Mesones ya se ve una representación de la iglesia. No tengo aquí puntero ni me da, sí, pero bueno, la iglesia estaría, os podéis situar teniendo en cuenta dónde está la Plaza Virrambla, echando para abajo, ahí está la iglesia. Vale, con el correr del tiempo pasa. Con el correr del tiempo nos encontramos con la plataforma de Francisco Dalmau, año 1796. Y ya, bueno, las características de cómo viene representada, es otro tipo de plano, y bueno, ahí la vemos precisamente con una cruz, que yo diría casi templaria, o por lo menos tiene ese mismo estilo de cruz, la cruz paté, pero bueno, no quiere decir que ahí estuvieron los templarios, ojo, no desvariamos. Bien, después de estas dos pinceladas históricas, bueno, esta siguiente pincelada histórica es precisamente parte de este magnífico informe que hizo Juan, y es precisamente, ahí tenemos el plano de las capillas que había en la iglesia, es decir, del interior de la iglesia. ¿Perdón? ¿Esto qué? Sí, bueno, y ahí está, bueno, un plano en donde se ve situada precisamente las calles, la situación total, y como digo, las capillas, que si veis en la parte de abajo del informe, está cada una con su nombre. Pasa a la siguiente. Bien, esto es una foto histórica. Esta foto pertenece al año 1895. Y es de lo poquito que se tiene del derribo de la iglesia. Una foto desde el interior. Impresionante, por cierto. Simplemente la traigo a nivel documental. Bueno, se tiró la iglesia y entonces aquí tenemos la fachada de tejido La Magdalena. Como muy bien se ha comentado. Ahí incluso podéis ver el letrero que pone tejido almacenes, tejido La Magdalena, en fin. Y la parte de abajo, curiosamente, es un ángulo que hay muchas fotos de la Diputación y está precisamente tirada del mismo ángulo. Siempre. ¿Por qué? Pues muy fácil, la calle es bastante estrechita y es el lugar en donde se puede conseguir una visión bastante más amplia de detalle de todo el edificio. En otras posiciones se vería menos fachada, digamos, pero en fin. Bueno, y aquí está la primicia. Estas fotos se las debemos al archivo personal de precisamente el dueño que compró aquello, don Miguel Pérez de la Blanca Guzmán, el cual se dio en las investigaciones que en el año 2001 realizó el equipo de parapsicología de la Sid House. Ahí estamos viendo el interior de los almacenes La Magdalena. Se ve, como podemos observar, en la parte de abajo la estructura de tienda. Incluso vemos mostradores, vemos gente de la época, vemos dónde están los tejidos y a una determinada altura para arriba se sigue manteniendo la estructura de la iglesia. Ojo, parte de ella, porque fue derribada. Otra foto también del tema.
más o menos lo mismo, no puedo comentar prácticamente igual, gente de tejidos y tal. Esto es lo que antes se hacía en el corpus, los altares que se montaban en el corpus. Pues dentro de ahí se montó este Corpus Christi, o sea, esta representación. Siguiente, otra vista más o menos de lo mismo, un poquito más amplia, sobre todo para sacar el detalle de las techumbres. Y bueno, y ya todo esto se derribó y demás. Y esta es una foto, simplemente la he traído para que tengan una idea de lo que fue los almacenes Bulbor o Bolbor. No sé exactamente cómo se dice. Esta cadena americana tenía una característica, y es que todos sus almacenes siempre tenían la misma forma. Un cubo completamente cerrado, donde solamente la luz entraba por la puerta y los escaparates que había en la parte de abajo que correspondían a la zona de la cafetería o zona infantil. Aquí en Granada se puso uno exactamente igual que ese. Y luego ya a partir de aquí no he traído más fotos porque son súper conocidas. La Diputación, que mantiene la misma estructura, luego se echó abajo, no se echó abajo, o sea, se remodeló y hasta ya últimamente la estructura que tiene llena de ventanas en donde, como se comentó ayer, le dieron luz a que entrara alegría, digamos, en ese edificio y ya está. Básicamente, bueno, si me hubiera preparado una conferencia, porque claro, hubiera sido otra, pero quería esta pincelada ponerla. Y son testimonios para mí muy valiosos, yo creo que para la mayoría de la gente que está aquí, porque son sobre todo fotografías de las que yo no tenía conocimiento y me parece que muy poquita gente aquí, prácticamente ninguno. Francamente muy poquita, de hecho la foto del interior, ya te digo, pertenecía a un archivo particular. Y en nuestra investigación, gracias a nuestra labor, pues este señor confió en nosotros y nos cedió esas fotos, totalmente inéditas, y como dije ayer con respecto a mis declaraciones de la psicofonía, es otra primicia que tenemos en este congreso. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Se ha extendido un poco más de lo que habíamos pensado en un principio y de lo que yo hablé con ellos, pero se merecen un fuerte aplauso y son testimonios, como ya digo,